En la vida, a menudo nos encontramos luchando contra lo que no podemos controlar. Y es fácil caer en la tentación de forzar las puertas que no se abren. Queremos que las cosas sucedan a nuestro ritmo, que los sueños se hagan realidad de inmediato. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera paz llega cuando dejamos de insistir en lo que no está destinado para nosotros? No se trata de rendirse, sino de aprender a confiar en algo más grande que nosotros, algo que tiene un propósito divino mucho más allá de lo que nuestra visión limitada puede percibir. Es natural querer tomar el control, querer que las cosas sucedan a nuestra manera, pero la vida no siempre sigue el camino que imaginamos. Las puertas cerradas, las relaciones rotas, las oportunidades perdidas, todo ello puede parecer frustrante, pero a veces detrás de esas dificultades hay una lección que nos prepara para algo más grande. La verdad es que no siempre sabemos lo que necesitamos, y lo que creemos que deseamos podría no ser lo mejor para nosotros. En ocasiones, el tiempo de espera, la paciencia y el proceso de crecimiento personal son mucho más importantes que la gratificación instantánea. Nos aferramos a lo que nos duele, a lo que nos limita, a lo que creemos que es nuestro destino, pero no podemos ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Las pruebas y dificultades, aunque dolorosas, no son el fin. Son solo un capítulo en un viaje mucho mayor, un viaje que, si permitimos que se desarrolle a su propio ritmo, nos llevará exactamente donde necesitamos estar. En lugar de luchar contra el viento, ¿por qué no aprender a soltar y permitir que el viento nos lleve a un lugar mejor? Al igual que un árbol no se resiste a dejar caer sus hojas al llegar el invierno, debemos aprender a soltar lo que ya no nos sirve. Hay tiempos de cosecha, pero también hay tiempos de siembra. Y en esos momentos de espera, Dios trabaja en nosotros. No se trata de lo que queremos ahora, sino de lo que estamos listos para recibir cuando llegue el momento adecuado. Así que, ¿por qué forzar algo que no fluye naturalmente? Si algo no encaja, si algo no se alinea con lo que estamos llamados a ser, es hora de confiar. No se trata de ser pasivos, sino de entender que la verdadera paz llega cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable y nos entregamos al proceso que Dios ha diseñado para nosotros. La vida no es una carrera, es un viaje que debe ser vivido paso a paso en su propio tiempo, y cada paso, aunque a veces nos cueste entenderlo, nos está llevando hacia el destino perfecto que Él ha preparado. Antes de continuar, te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Has alguna vez sentido que luchas por algo que parece no llegar, como si estuvieras empujando puertas que nunca se abren? Quizás te has sentido frustrado, cuestionando por qué las cosas no se dan a tu manera. Pero, ¿y si todo lo que estás experimentando ahora es parte de un proceso mucho mayor? Comenta aquí abajo si alguna vez has tenido que soltar algo que pensabas que necesitabas, pero que al final te dio la paz que buscabas. Tu experiencia puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. A medida que avanzamos por la vida, nos enfrentamos constantemente a la tentación de forzar las cosas. Hay momentos en los que deseamos que las puertas se abran a la fuerza, que las situaciones cambien rápidamente para satisfacer nuestras expectativas. Nos aferramos a lo que creemos que es lo mejor para nosotros, aunque en ocasiones lo que deseamos no es lo que realmente necesitamos. La ansiedad de ver cómo los demás avanzan mientras sentimos que nos quedamos atrás puede ser devastadora. Pero la vida no se trata de comparar el ritmo de nuestro viaje con el de los demás. Cada uno tiene su propio proceso, y a veces lo que parece un retraso, en realidad es una oportunidad para crecer. Cuando tratamos de forzar algo, lo hacemos porque creemos que el control nos dará seguridad. Queremos saber lo que viene, tener la certeza de que nuestros planes serán cumplidos tal como los imaginamos. Pero la verdad es que el control es una ilusión. Por más que tratemos de aferrarnos a la idea de que somos los dueños de nuestro destino, la vida tiene una manera de desmoronar esas ilusiones para enseñarnos a confiar. La paciencia es la lección más difícil de aprender, porque no está en nuestra naturaleza esperar sin tener las respuestas que necesitamos ahora mismo. Pero, ¿qué sucedería si dejáramos de luchar contra lo que no podemos cambiar? ¿Qué si soltáramos el control y dejáramos que el flujo de la vida nos lleve hacia lo que realmente está destinado para nosotros? Dejar ir lo que no fluye, lo que ya no es parte de nuestra historia, puede ser una de las decisiones más liberadoras que tomemos.
Como el alfarero que da forma al barro, nuestro ser está siendo moldeado y trabajado por fuerzas más grandes que nuestra comprensión. No vemos todo el proceso. No entendemos por qué ciertos caminos se bloquean o por qué algunas puertas se cierran, pero la sabiduría está en saber que no todo lo que se nos niega es un castigo, sino una protección. Cuando miramos la vida con una visión limitada, lo que no llega a nuestras manos nos parece una derrota. Nos preguntamos por qué nuestros esfuerzos no se ven recompensados, por qué nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Pero, ¿y si todo eso es parte de la preparación? Los procesos de purificación, de formación, requieren tiempo. Como el oro que debe pasar por el fuego para ser refinado, nuestras vidas también deben atravesar pruebas que nos fortalezcan. Dios no nos abandona en los momentos de oscuridad, sino que nos está preparando para lo que está por venir, algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Tomemos como ejemplo a José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Estaba encerrado injustamente en prisión, un hombre que podría haber pasado sus días lamentándose por su suerte, preguntándose por qué le tocaba vivir esa pesadilla. Pero José eligió esperar. No forzó su destino, no intentó escapar de lo que parecía una trampa. Él confió en que su tiempo llegaría, que las puertas se abrirían en el momento justo. Y cuando llegó ese momento de la prisión pasó al palacio, y su destino se reveló ante él. José no solo alcanzó su propósito, sino que se convirtió en un instrumento para salvar a muchos, incluso a aquellos que lo habían traicionado. Este ejemplo nos recuerda que lo que puede parecer una tragedia en el momento, a menudo es solo el comienzo de una transformación profunda. Dios no actúa de acuerdo a nuestros tiempos, sino a su sabiduría infinita. Él sabe cuándo estamos listos para recibir lo que ha preparado para nosotros. El proceso, aunque doloroso, es parte de nuestra preparación. Y aunque no siempre entendemos las razones detrás de las dificultades, podemos estar seguros de que Dios nunca nos dejará sin guía. A veces, lo que parece un desvío en nuestro camino es, en realidad, el camino correcto, diseñado para llevarnos a un destino mucho más glorioso del que habríamos alcanzado por nuestros propios medios. Nos aferramos a relaciones que ya no nos suman, a trabajos que nos agotan, a sueños que nos drenan la energía. No nos damos cuenta de que estamos construyendo nuestra identidad en lo que no nos define, pero Dios, en su amor infinito, permite que algunas cosas se vayan para que podamos encontrar nuestro verdadero propósito. Cuando algo no está destinado para ti, no se fuerza. Y si lo intentas, solo desgastarás tus fuerzas en un esfuerzo que no traerá los frutos que esperas. Es como el viento que sopla, arrastrando hojas caídas. El árbol no se resiste, no pelea contra el viento. Suelta lo que ya no necesita, confiando en que el ciclo de la vida se renovará. El viento traerá la primavera, con nuevas hojas que crecerán y darán sombra. Del mismo modo, nuestras vidas pasan por estaciones, y cada una tiene su propósito. No podemos apurar el proceso de la primavera si no hemos pasado por el invierno, porque el ciclo es necesario para nuestro crecimiento. La ansiedad de querer respuestas inmediatas nos consume, pero debemos aprender a soltar la necesidad de tener todo resuelto ahora mismo. La espera no es un castigo, es una oportunidad para profundizar nuestra fe, para aprender a confiar en que Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El proceso nos moldea, nos fortalece, y cuando llegue el momento, lo entenderemos. Las puertas que se abren en el momento adecuado traerán bendiciones que no solo nos beneficiarán a nosotros, sino que también impactarán a otros de manera más grande de lo que habríamos imaginado. Lo que Dios tiene preparado para ti es más grande que cualquier cosa que puedas forzar. Y cuando aprendas a esperar en Él, cuando aprendas a confiar en su timing perfecto, descubrirás que todo lo que has pasado tiene un propósito. Lo que ahora parece una demora, será visto en retrospectiva como una bendición. Así que no sigas empujando, no sigas forzando lo que no fluye. Deja que Dios te guíe hacia lo que está reservado para ti. El momento perfecto llegará, y cuando lo haga, entenderás por qué todo tuvo que ser como fue. Cada paso en el proceso tiene su razón. Cada puerta cerrada, cada camino que no se abrió, es una protección divina. Si permites que Dios te guíe, no solo alcanzarás lo que está destinado para ti, sino que lo recibirás con paz, sabiendo que cada etapa de tu vida, cada dificultad y cada espera,
fue parte de un plan divino mucho más grande de lo que podías haber imaginado. Así que deja ir lo que no es para ti, suelta lo que te pesa y confía en que Dios, en su tiempo perfecto, abrirá las puertas que nadie podrá cerrar. A medida que seguimos profundizando en este proceso de soltar lo que no es para nosotros y confiar en los planes divinos, podemos encontrar numerosos ejemplos en la Biblia que ilustran cómo los hombres y mujeres de fe aprendieron a esperar en el tiempo perfecto de Dios. La historia de la vida de los grandes personajes bíblicos no fue un camino sin dificultades, sino que fue un proceso de preparación, de quebrantamiento y finalmente de glorificación en el propósito de Dios. Aquí te comparto algunos ejemplos clave. 1. Abraham y Sara. La historia de Abraham y Sara es un testimonio claro de cómo la espera puede ser difícil, pero también de cómo Dios tiene un propósito perfecto. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero él y su esposa Sara pasaron muchos años esperando el cumplimiento de esa promesa. En un momento de desesperación, Sara intentó forzar la promesa de Dios a través de su sirvienta Agar, lo que resultó en el nacimiento de Ismael, un hijo que no estaba destinado a ser el heredero de la promesa. Fue solo después de años de espera, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, que Dios cumplió su promesa, dándoles a Isaac. Este retraso no fue un olvido, sino una preparación para lo que Dios tenía reservado. La lección es clara. A veces nuestra impaciencia puede llevarnos a intentar forzar lo que solo Dios puede hacer, pero cuando llega el momento, el cumplimiento es mucho más grandioso de lo que habríamos esperado. Génesis 17, 16 a 21. 2. Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo usara para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. En un principio, Moisés intentó tomar el asunto en sus propias manos al matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, pero ese acto impulsivo solo lo llevó al exilio. Moisés pasó años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, hasta que, a la edad de 80 años, Dios lo llamó desde una zarza ardiente para liberar a su pueblo. Durante esos años de espera, Moisés fue formado, preparado y moldeado para la gran tarea que tendría que enfrentar. Si hubiera intentado forzar las cosas en su tiempo, los resultados habrían sido desastrosos, pero cuando Dios lo levantó en su tiempo perfecto, Moisés fue capaz de liderar a Israel hacia la libertad. Éxodo 3, 1 a 12. 3. David. David fue ungido como rey de Israel cuando aún era un joven pastor, pero no fue hasta muchos años después de enfrentar innumerables pruebas, que finalmente ascendió al trono. Durante este tiempo, David huyó de Saúl, quien trató de matarlo, y experimentó años de sufrimiento, desdicha y rechazo. Sin embargo, David nunca intentó tomar el trono antes de tiempo, confiando en que el plan de Dios se cumpliría en su momento. En lugar de tomar venganza, David se sometió a la voluntad de Dios y esperó pacientemente el momento adecuado. En el proceso, Dios no solo lo preparó para gobernar, sino que también lo fortaleció y lo hizo conforme a su voluntad. David entendió que no debía forzar lo que Dios ya había prometido, sino esperar con fe en su plan perfecto. 1 Samuel 16, 12-13, 2 Samuel 5, 3-4. 4. José. José es probablemente uno de los ejemplos más poderosos de la Biblia sobre cómo no debemos forzar las cosas. José fue vendido por sus hermanos como esclavo y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Durante todo ese tiempo, José nunca perdió su fe ni trató de forzar su salida de la prisión. En lugar de eso, esperó pacientemente, confiando en que Dios tenía un propósito para su vida. A través de su sufrimiento, José fue moldeado y preparado para un propósito mucho más grande: llegar a ser el segundo al mando en Egipto, para salvar a su familia y a toda la nación en tiempos de hambre. Cuando sus hermanos finalmente se presentaron ante él, José pudo ver cómo todo su sufrimiento había sido parte del plan divino para salvar a muchos. Génesis 41, 46, 57, 5. Job. La historia de Job es otro ejemplo claro de cómo las pruebas, aunque dolorosas, son parte del proceso que Dios utiliza para enseñarnos y formarnos. Job fue un hombre justo que perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. A lo largo de su sufrimiento, Job no comprendió por qué le ocurrían esas cosas, pero nunca renunció a su fe en Dios.
En lugar de forzar respuestas, Job esperó, lloró y se mantuvo firme en su confianza en que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba sucediendo. Al final, Dios restauró a Job con mucho más de lo que había perdido y le mostró que incluso en los momentos más oscuros, su plan sigue siendo perfecto. Job 42, 10-17. Estos ejemplos nos enseñan una profunda lección. A veces, Dios nos permite pasar por procesos largos y difíciles para que podamos ser transformados y preparados para lo que está por venir. No se trata de un castigo, sino de un acto de amor y de preparación para algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Dios no llega tarde. Él llega justo a tiempo, y cuando confiamos en Él y en su plan, podemos estar seguros de que lo que viene será mejor de lo que podríamos haber diseñado por nosotros mismos. La espera no siempre es fácil, pero al aprender a soltar lo que no está en nuestras manos y confiar en el tiempo de Dios, descubrimos que Él tiene algo mucho más grande y más hermoso reservado para nosotros. No tenemos que luchar para abrir puertas que están cerradas. Si es su voluntad, Él abrirá esas puertas en el momento perfecto. Mientras tanto, confiemos en que cada paso en el proceso nos está acercando al propósito que Él ha diseñado para nosotros. A medida que seguimos reflexionando sobre cómo confiar en el proceso divino y soltar lo que no está destinado para nosotros, me gustaría hacer una pregunta más profunda. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, algo simplemente no fluía en tu vida? Quizás has luchado por conseguir una relación, un trabajo o una meta que pensabas que era lo que más querías. Pero con el tiempo te diste cuenta de que esas puertas cerradas no eran un castigo, sino una señal de que Dios tenía algo diferente y mejor preparado para ti. Tal vez al principio no entendías por qué las cosas no sucedían como querías, pero con el tiempo, al mirar atrás, puedes ver cómo cada espera, cada prueba y cada puerta cerrada te guiaron hacia un propósito mucho más grande que el que habías imaginado. Quiero que pienses por un momento en las veces que intentaste forzar algo. Quizás te sentiste frustrado o incluso enojado por no obtener lo que deseabas. Pero, en ese momento de dolor y desesperación, ¿has llegado a entender que todo ese sufrimiento era parte de tu proceso de preparación? ¿Te has dado cuenta de que a veces el no de Dios es en realidad una bendición disfrazada, porque nos permite evitar caminos que podrían habernos destruido? Hoy, te invito a compartir en los comentarios si alguna vez has tenido que soltar algo o alguien que pensabas que formaba parte de tu futuro, pero que, al final, fue un obstáculo para lo que realmente Dios tenía preparado para ti. Tal vez, como José, tuviste que atravesar momentos de sufrimiento y rechazo, pero con el tiempo pudiste ver que esas experiencias eran la forja de tu carácter y el medio para que pudieras recibir lo mejor que estaba por venir. O tal vez, como Abraham y Sara, tuviste que esperar años para ver el cumplimiento de una promesa que en su momento parecía imposible. Si alguna vez te has encontrado en esa encrucijada de dejar ir algo que querías con todo tu corazón, pero finalmente entendiste que era parte de un plan más grande, me gustaría saber cómo fue esa experiencia para ti. Tu historia puede ser la chispa que inspire a alguien más a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no entendemos los motivos detrás de las dificultades que enfrentamos. A veces, solo necesitamos un recordatorio de que lo que es para nosotros no tendrá que ser forzado. Te animo a compartir cómo has aprendido a confiar en el proceso y a soltar lo que no estaba destinado para ti. Tu testimonio podría ser justo lo que alguien necesita para dar ese paso de fe y esperar pacientemente en lo que Dios tiene preparado. Continuando con este viaje de confianza en el proceso divino, debemos entender que no todo lo que enfrentamos, no todo lo que perdemos, es una pérdida definitiva. Muchas veces, las dificultades, los obstáculos y los momentos de frustración son las herramientas que Dios utiliza para modelarnos, para darnos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para el siguiente capítulo de nuestra vida. La espera, aunque incómoda y en ocasiones dolorosa, tiene un propósito mucho más grande de lo que podemos ver en el presente. Es fácil caer en la trampa de pensar que estamos siendo abandonados cuando las cosas no suceden como lo planeamos. Es natural querer respuestas rápidas, soluciones inmediatas, y que nuestros deseos se cumplan de acuerdo a nuestro cronograma. Pero cuando recordamos que la vida no gira en torno a nuestros tiempos, sino a los tiempos perfectos de Dios,
podemos empezar a ver las puertas cerradas como una forma de protección. Cada vez que algo no se da, es una oportunidad para redirigir nuestra mirada hacia algo más grande, algo mejor, algo que quizás nunca habríamos considerado si no hubiéramos sido despojados de lo que pensábamos que era lo mejor. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a un trabajo, una relación o un sueño, creyendo que eran la clave de nuestra felicidad, solo para descubrir que la verdadera paz llegó cuando soltamos esas cosas? Dios no cierra puertas porque no quiera darnos lo que deseamos. A veces las cierra porque Él sabe que lo que estamos pidiendo no está alineado con el propósito que tiene para nuestras vidas. A veces lo que anhelamos no es lo que necesitamos, y en ese sentido podemos confiar en que su voluntad es siempre mejor que la nuestra. No se trata de resignarnos a lo que no queremos, sino de aceptar que, aunque no siempre entendemos, Dios tiene un plan perfecto que va más allá de nuestra comprensión. La vida está llena de momentos en los que, si miramos más de cerca, podemos ver cómo todo encaja, incluso cuando parece que nada tiene sentido. Como el barro que es moldeado y modelado por las manos del alfarero, nuestras vidas pasan por procesos de formación que no siempre son cómodos. En el fuego el oro se purifica, en el desierto el alma es refinada. No todo lo que atravesamos es para nuestro daño, aunque en el momento parezca lo contrario. A través del sufrimiento, la incertidumbre y la espera, Dios está formando algo hermoso dentro de nosotros, algo que no podríamos haber alcanzado sin pasar por esos tiempos difíciles. La paciencia es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, especialmente cuando todo dentro de nosotros quiere apresurarse y tomar el control. Pero la paz viene cuando entendemos que el propósito divino es mucho más grande que cualquier plan que podamos haber diseñado por nuestra cuenta. La fe no es solo creer en lo que vemos, sino confiar en lo que no vemos, en lo que está por venir, en lo que aún no se ha manifestado, pero que sabemos que está en camino. Y aunque a veces nos cueste entenderlo, debemos recordar que el silencio de Dios no es indiferencia. A menudo, el silencio de Dios es una oportunidad para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Cuando no hay respuestas inmediatas, cuando no vemos cambios, cuando parece que nuestras oraciones no son escuchadas, es cuando nuestra fe debe ser más firme. La fe no se construye cuando todo va bien. Se construye cuando estamos en la oscuridad, cuando no entendemos, cuando todo parece estar en pausa. Y es en esos momentos cuando realmente aprendemos a rendirnos y a confiar. Así como el árbol no lucha contra el viento que le arranca sus hojas muertas, nosotros debemos aprender a soltar lo que ya no nos sirve. No se trata de rendirse, sino de liberar lo que nos está frenando para que podamos crecer hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es un proceso de transformación, donde dejamos ir lo que es temporal para recibir lo que es eterno. Aunque el proceso pueda ser largo, aunque la espera se sienta interminable, debemos confiar en que cada momento es una semilla plantada en nuestro corazón, una semilla que dará fruto en su debido tiempo. Dejemos de forzar las cosas, de aferrarnos a lo que no fluye. No todo en la vida tiene que ser una lucha. Algunas veces, lo que necesitamos es simplemente descansar, esperar y confiar en que lo que es para nosotros nos encontrará. Cuando soltemos lo que no está destinado para nosotros, abriremos espacio para recibir lo que Dios ha reservado, algo mucho más grande, más perfecto, más alineado con su propósito para nuestra vida. Así que, aunque la espera pueda ser dolorosa, aunque el proceso de soltar sea difícil, recuerda siempre que todo tiene un propósito. Si algo no está llegando, si algo no fluye, es porque hay algo mejor en camino. Y cuando ese momento llegue, cuando ese sueño, esa oportunidad, esa bendición lleguen a tu vida, mirarás atrás y entenderás que todo lo que pasaste fue parte del proceso que te preparó para recibir lo mejor que Dios tenía para ti. Si te ha gustado este video y has encontrado algo que resuene contigo, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que te inspire, te motive y te ayude a seguir adelante en tu camino. Tu apoyo es muy importante y al suscribirte serás parte de una comunidad que cree en el poder de la fe, la paciencia y la confianza en el proceso divino. Te esperamos en el próximo video.